Hola a todos. Espero que todos estén bien. am, que ustedes y sus familias, que todos estén sanos. Eso obviamente es lo más importante. Bueno, entonces vamos a ver qué tal funciona esto porque es la primera vez que yo utilizo esta aplicación que acabo de descargar. Am, Me di cuenta que no funciona QuickTime. El problema con QuickTime es que no es posible grabar la pantalla y la voz también. Entonces, a ver si funciona esto. Espero que sí. Lo bueno es que lo que vamos a ver hoy realmente es repaso. A muchos de estos conceptos los hemos visto anteriormente, sobre todo en Español 2201. Entonces vamos a hablar hoy sobre el imperfecto de subjuntivo. Entonces hablamos hace unas semanas sobre el presente de subjuntivo. Ahora, ¿para qué sirve el pasado de subjuntivo? De mí, ustedes van a escuchar una mezcla. A veces yo digo imperfecto de subjuntivo, a veces digo pasado de subjuntivo, y ambos términos se refieren al mismo tiempo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia para nosotros en esta clase. Bueno, entonces especialmente como hace un par de semanas que nosotros no hacemos nada en esta clase, no hacemos nada con el español, vamos a comenzar con un breve repaso. Entonces, un par de preguntas. Primero, pensando en la gramática. ¿Qué es modo? Y luego, los dos modos en los que nosotros hemos enfocado son el indicativo y el subjuntivo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué representa cada uno? Entonces voy a darles un momento y si quieren pueden hacer pausa en el video para tener más tiempo. Entonces, recuerden que en realidad lo que hace modo principalmente es representar la actitud del hablante hacia lo que representa el verbo. Entonces recuerden que el modo se refiere al verbo y realmente es una manera gramatical de representar la opinión del hablante. Y pensando en lo que nosotros hablamos hace unas semanas sobre el subjuntivo y el indicativo, recuerden, yo recomiendo que consulten sus apuntes. Nosotros hablamos sobre esas dos dicotomías, ¿verdad? Entonces, primero, la idea de la realidad para el indicativo y la irrealidad para el subjuntivo. Y por otro lado, esa idea de la afirmación. Entonces, el indicativo más bien representa la
la afirmación, que el hablante afirma algo, mientras por otro lado, el subjuntivo no es una afirmación, es decir, en esta idea, en teoría, que no introduce información nueva. Luego, un poquito más de repaso. Entonces, ¿cómo formamos el imperfecto en pasado de subjuntivo? La base primero del presente, entonces un poquito de repaso. Entonces, recordemos que nos basamos en la forma yo para el presente de subjuntivo. Pero, ¿en qué nos basamos para... A ver, ¿qué estaba tratando de decir aquí? Entonces, perdón. No interpreté bien lo que yo quería decir el semestre pasado con esto. Entonces, aquí tenemos nuestras terminaciones. Entonces, agregamos esas terminaciones a la forma yo, del presente de indicativo. No, ¿verdad? Sino, el pretérito. Es decir, a ver, estoy improvisando aquí, perdón. A ver si puedo hacer esto bien. Entonces voy a crear un documento. Entonces tenemos, aquí vemos nuestras terminaciones. Entonces pensemos, bueno, seguimos con el verbo hacer. Le hago un poco más grande para que todos podamos ver. Entonces, tenemos el hiciera. Hiciera sería nuestro pasado de subjuntivo. Entonces ahí nosotros no vemos el presente, ¿verdad? No hay ningún elemento del presente, ni del indicativo, ni del subjuntivo. Entonces, ¿en qué nos basamos? Entonces, esto aquí, ¿dónde lo hemos visto antes? Una pausa para pensar. Entonces, pensemos en el pretérito. Y aquí tenemos ellos hicieron. Entonces, podemos ver que tenemos exactamente la misma raíz. Entonces, mientras en el presente de subjuntivo que vimos hace unas semanas, utilizamos la primera persona del presente de indicativo. De hecho, usamos la tercera persona plural del pretérito para formar la raíz, nuestra base del pasado de subjuntivo. Y podemos ver aquí también que tenemos dos series de terminaciones. Entonces, algunas personas van a decir, yo dudo que el
hiciera la tarea, por ejemplo, y otras personas van a decir, yo dudo que él hiciese la tarea. Y yo me imagino que muchos de ustedes no han visto esta segunda forma aquí, pero realmente es un ejemplo de la coexistencia de dos formas. Este segundo uso aquí, de C, 6C, semos 6, se usa principalmente en España. Se encuentra más en España que en Latinoamérica. Y realmente no carece de prestigio, es decir, que sí tiene prestigio social. Vamos a ver un poco más sobre esto en la lección del jueves. Pero esto se basa sobre todo en su uso en la literatura. Como la literatura típicamente tiene algún elemento de prestigio social, también lo tiene la forma. Y vamos a hablar un poco sobre eso el jueves. Pero sí, es importante saber que hay dos formas, hay dos maneras de formar el pasado de subjuntivo, y que respecto a la semántica, es decir, que representan, no hay absolutamente ninguna diferencia. Ambas formas quieren decir exactamente lo mismo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los diferentes usos del pasado de subjuntivo. Entonces, primero, lo usamos muchas veces para para expresar los mismos conceptos que usamos en el presente de subjuntivo, simplemente que ahora nos referimos al pasado. Entonces, por ejemplo, podemos usarlo para representar una secuencia de eventos. Por ejemplo, yo llegué a clase antes de que el profesor comenzara a hablar. Entonces, ¿qué pasa primero aquí? ¿Llega la persona o comienza a hablar el profesor? ¿Qué pasa primero? Primero yo llegué. Antes, esta es la palabra clave, antes de que. Y esto es un poco. Otra vez entramos un poquito en la filosofía. Porque queremos recordar que todo depende del punto de vista del hablante. Entonces, esto es lo que yo estoy afirmando, ¿verdad? Que yo llegué a clase. ¿Antes de qué? Entonces, en este momento, cuando yo llegué, el profesor todavía no había comenzado a hablar, y por eso usamos el subjuntivo. Entonces, de hecho, es por eso que con antes de que siempre vamos a usar el subjuntivo, no importa si es futuro, presente o pasado. Siempre vamos a usar el subjuntivo, simplemente porque otra vez, desde el punto de vista del hablante, es algo, y lo que esa oración representa, es algo que todavía no ha pasado. Yo sé que eso es un poco filosófico, un poco diferente, pero así es. Así es más fácil,
simplemente recuerden que con antes de que siempre utilizamos el subjuntivo. Ay, no hay pausas. No hablan ustedes cuando hago las lecciones así. Disculpen. Luego, ¿qué tenemos aquí? El Imperio Romano cayó a pesar del hecho de que fuera muy grande. Entonces, ¿por qué tenemos subjuntivo aquí? Una pausa para ustedes, para pensar. A ver, queremos pensar en qué estamos representando aquí. Entonces, ¿qué afirmamos? ¿Qué afirmamos? Primero queremos pensar qué tiempo verbal, más bien qué modo verbal utilizamos para afirmar. Y recordemos que utilizamos el indicativo. Entonces, ¿qué verbo en el indicativo tenemos aquí? Tenemos el pretérito de caer, cayó. Entonces, eso es lo que nosotros estamos afirmando en esta oración. Luego, recuerden que utilizamos el subjuntivo cuando no es una afirmación porque es información previamente conocida. Entonces, esta oración aquí supone que que todo el mundo ya sabe que el Imperio Romano era muy grande. Luego aquí, a ver, la empresa buscaba a alguien que hablara francés. A ver, ¿qué pensamos? Entonces, aquí, a ver, la empresa buscaba, entonces aquí tenemos la afirmación. Luego, a alguien que hablara francés. Entonces, aquí se refiere a una persona específica o a una persona ideal, una conceptualización en la mente. No se refiere a una persona específica. No estamos diciendo, por ejemplo, la empresa buscaba a Jorge porque el jefe sabía que él habla muy bien francés. No, no tienen un candidato, simplemente es su deseo. Pero como es una idea, no una persona concreta, no podemos afirmar. No representa necesariamente la realidad, sino una idea. O al comienzo de la temporada de la NFL, yo no creía que Cleveland fuera un mal equipo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, yo no creía. Esa es la afirmación. Entonces, otra vez, nosotros necesitamos pensar un poquito filosóficamente, ¿verdad? Entonces, otra vez hablamos del pasado, pero sin embargo, afirmo mis creencias en el pasado. Entonces, a ver, yo afirmo que yo no creía algo. Entonces, si yo no creía algo, para mí,
el hablante, desde mi punto de vista, es real o no. No, ¿verdad? Si yo no creo algo, para mí, en mi conceptualización mental, no es real. Y finalmente aquí, el estudiante quería que el profesor dejara de hablar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ¿qué afirmamos? Afirmamos el deseo del estudiante, pero ¿tiene un control el estudiante sobre el profesor? No, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo desee algo no quiere decir que algo vaya a pasar, ¿verdad? Y podemos utilizar el subjuntivo para expresar esa idea. Lo que yo deseo, pero lo que yo deseo, ese evento, por ejemplo, aquí que el profesor dejara de hablar, es algo que está fuera de mi control, ¿verdad? Entonces, por eso, aunque es una idea, no necesariamente representa algo real, algo que pasa o algo que va a pasar. Y es por eso que aquí usamos el subjuntivo. Entonces, pensemos por un momento en las cláusulas. Entonces, primero, tomen un minuto para pensar. A ver, ¿qué es una cláusula independiente? ¿Qué es una cláusula subordinada? Bueno, pues recuerden que una cláusula independiente es una cláusula que puede existir sola. Es decir, podría ser una oración, mientras una cláusula subordinada no podría ser una oración. Entonces, por ejemplo,